Una guía para el bienestar personal en compañía de los expertos. Esto es Psicopedia. Nosotros estamos de regreso en Onda con Valeria y vamos a hablar de un tema que pocas veces pensamos. Obviamente siempre nos dejamos llevar por la emoción, por el sentimiento, nos dejamos llevar por este sentimiento de amor, de que estamos enamorados, de que nos gusta la otra persona, pero jamás, obviamente jamás pensamos qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Y para hablar de este tema, cómo funciona la química del cerebro en las diferentes etapas del amor, vamos a recibir a Axel Ortiz. Él es psicólogo, conferencista y comunicador mexicano. Bienvenido, Axel, ¿cómo estás? Querida Valeria, un honor estar en tu programa. Qué gusto conocerte. No nos conocíamos. Ya te sigo en Instagram, veo tus publicaciones y mira, encantado de estar contigo y con tu auditorio magnífico que seguramente va a aportar cosas bien lindas a la conversación. Axel, gracias. Gracias a ti por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. La verdad que un placer conversar contigo. Ya te voy a buscar en Instagram para seguirte también por esa vía. Eso. ¿Qué tema? Cuando me plantearon el tema me pareció muy interesante porque jamás pensamos qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, cuando vemos a alguien que nos gusta, cuando recibimos un beso, un abrazo. Siempre decimos, bueno, sí, me gusta esta persona. ¿Por qué? No sé. Pero la verdad es que me gusta. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? O sea, primero, ¿por qué nos enamoramos? Ok, es una pregunta muy amplia. De hecho, podríamos hacer casi una tesis doctoral para responder el porqué del amor. De hecho, me parece curioso porque prácticamente siempre que empezamos a hablar de este tema, hablamos muy poco de cosas, digamos, técnicas y de pronto empezamos a ampliar el tema y terminamos hablando casi de poesía. Porque hablar del amor, de verdad es que es un concepto muy amplio. Lo que podría decir como una base respecto a lo que sucede químicamente en el cerebro es que la hormona del amor es la oxitocina, ¿ok? Cada vez que nosotros hablemos de que estamos enamorados, tenemos que hablar de que la oxitocina está a todo lo que da. ¿Qué es lo que ofrece la oxitocina y por qué, digamos, es tan poderosa esa hormona y los efectos que tiene en nuestro cuerpo? Entre otras cosas, porque reduce el miedo. Entonces, las personas enamoradas son personas valientes, ¿ok? Entonces, al estar actuando, digamos, a través de esta hormona, empezamos a sentir condiciones en nuestro cuerpo, en nuestra mentalidad, pero también en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Entonces, por eso es una de las explicaciones donde se suele decir que el amor es ciego, porque el amor es valiente, porque el amor hace cosas temerarias a veces. Y ahí es donde ya empezamos a movernos un poquito del tema químico, porque el amor no es ciego. El amor en general no. Lo que es ciego es el enamoramiento. Entonces, habría que hacer una precisión en cuanto a que esa primera conexión que haces con alguien que tiene oxitocina y que después deriva en neurotransmisores como la dopamina y como la serotonina, realmente ese es en el enganche del enamoramiento. Posteriormente, cuando va avanzando la relación, ya tendríamos que hablar de otro cóctel químico que ya no es tan intenso, que ya es más profundo y que ya involucra mucho más temas emocionales que químicos. Cuando hablas para también poner en contexto a la gente, la dopamina también es la hormona del placer. Y es por eso del placer, del estar bien. Cuando se dispara esa dopamina, pues nos sentimos bien. Y una vez, en una película, te voy a comentar porque de verdad que lo escuché en una película y me pareció interesantísimo, Al Pacino comentó lo siguiente. De hecho, creo que es El abogado del diablo, la película. Ok, sí lo vi. ¿Lo viste? Dice, el amor. ¿Pero qué es el amor? Si el amor es una sustancia química que puede ser sustituida por cierto porcentaje de chocolate. Oye, yo me quedé, oh, wow, porque claro, se genera también la misma hormona y esto también te hace sentir placer y te hace sentir tranquilo, te hace sentir a gusto, que es esta hormona del placer. ¿Esto es cierto, Axel? Es cierto en cuanto a que se segrega dopamina y serotonina cuando uno come chocolate, pero también cuando uno recibe un masaje, también cuando uno está en Tulum con una bebida, también en la playa viendo paisajes de mar azul turquesa. O sea,
hay que distinguir algo bien importante. Una cosa es estar en un placer subjetivo y otra cosa es estar en felicidad o en amor o en paz, que son emociones mucho más, sentimientos mucho más profundos. En este caso, lo que bien dice Al Pacino, que además, bueno, con una actuación magistral en esa película, es que sí podemos todos acceder a ese tipo de momentos, pero son momentos pasajeros, aislados y que requieren nuevamente de un estímulo para sentirlos. En el caso del amor, a diferencia del enamoramiento, no necesitas necesariamente el estímulo. El amor, quizá me voy a adelantar un poco, pero ahorita nos regresamos. Pero el amor es un sentimiento que incluso ni siquiera necesita que la persona esté viva para que esa condición esté existiendo. Es decir, las personas que por alguna razón han perdido un ser amado, el amor no acaba porque esa persona no está, el amor está ahí, no requieren de ese estímulo para que esa conexión esté viva. Entonces, regresando, el tema del enamoramiento, sí, un chocolate, un momento de placer, un momento de un bienestar subjetivo, definitivamente nos puede hacer sentir como mariposas en el estómago, pero eso no es amor. Claro, no es amor, exacto, importante porque se ve más como un momento de placer, Exacto. No de amor. Oye, qué importante lo que acabas de decir, que el amor puede seguir vivo aun si la persona no está. Entonces, ¿qué segregamos cuando pensamos en esa persona, en el recuerdo que tenemos de esa persona? ¿Cómo funciona nuestro cerebro en ese momento? Completamente es una sensación de, vuelvo al tema de la oxitocina. En este caso, cuando hablamos de, por ejemplo, el recuerdo de una persona, en Día de Muertos en México, ¿no? O sea, el 2 de noviembre se hace una ofrenda, se ponen las fotos de nuestros seres amados, comida, colores, etcétera. En ese momento hay una fiesta, hay una celebración, no de la muerte, de la vida de la persona que estuvo con nosotros. Y ahí es un cóctel de dopamina, que es esta condición de vínculo, de apego, es esta emoción en nuestro cuerpo que nos remite a los recuerdos más hermosos, los volvemos a vivir, la serotonina nos da esa alegría, nos permite conectarnos con un olor y en ese momento, a través de un olor, irnos a los recuerdos más profundos de nuestra psique, incluso hasta liberar recuerdos que parecía que estaban por ahí olvidados y de pronto el inconsciente nos los trae. Entonces, toda esa conexión es algo que, insisto, químicamente la podemos ir describiendo, pero tenemos que recurrir a algo más profundo. Tenemos que recurrir a la espiritualidad, tenemos que recurrir a la metáfora. Hay una frase de Jorge Bucay que me fascina, que dice que el amor es la alegría el amor es la alegría por la existencia del otro. El amor es la alegría por la existencia del otro. Es más, no necesito ni siquiera que tú me ames. Yo te amo. Y desde esa condición me alegra solamente saber que existes o exististe en mi vida. Qué bonita esa frase, bastante profunda. Es muy, muy bella. Oye, yo siento que de este tema hay tanto que abarcar, como tú dijiste, podemos terminar hablando de frases, de poesía, de lo que se ha dicho acerca del amor, de cómo funciona el amor, hay tanto. En la parte cerebral, estamos hablando de estos químicos, pero en la parte cerebral, ¿qué parte se activa en el cerebro cuando estamos enamorados? Me gustaría poner en perspectiva que, por ejemplo, hablando de la corteza prefrontal, esa parte que tenemos enfrente de la cabeza, en la frente, esa parte en la corteza prefrontal es algo que madura por ahí en los hombres entre los 20 y los 22 años y en las mujeres entre los 19 y los 21, que es la encargada de la toma de decisiones. Esta parte de la corteza prefrontal lo que nos permite es vincularnos en cuanto a que podemos elegir de manera mucho más consciente lo que es el amor. Regreso a esta diferencia de las mariposas en el estómago que te provoca alguien a nivel químico, pero también a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel algo que es más subjetivo, algo que no es objetivo o medible como el tema químico. En el momento en donde uno pasa esa edad, uno ya es mucho más consciente de la elección del amor. Y a partir de esa elección del amor, en esa corteza prefrontal, es donde empieza a suceder, digamos, el fenómeno de elegir con quién quieres realmente compartir tu vida. Desde esa posición forma una parte fundamental el tema del amor.
Hay otra parte en el cerebro que también es fundamental a la hora de engancharnos y elegir amar a alguien, generar este apego, que es, tiene un nombre medio raro, difícil de recordar, pero en serio que es algo importante, y no solo para el amor, sino para otras cosas. Es el sistema reticular activador ascendente. El sistema reticular activador ascendente lo que hace es que pongamos nuestra mirada, podemos ver aquello en donde vamos a construir un proyecto de vida. Es decir, el sistema reticular, por poner un ejemplo muy práctico, si tú conoces a alguien que está embarazada, de pronto vas a empezar a ver embarazadas en todos lados. Y tú vas a decir, ¿qué pasó ahí? ¿Fueron a la misma fiesta o qué? No, lo que pasa es que tu cerebro está listo para ver aquello en donde estás poniendo tu atención. Entonces, el sistema reticular también empieza a actuar ahí para favorecer el tema del amor, en tanto que puedes ver aquello que con esa persona puedes construir, puedes lograr, empiezas a hacer planes, empiezas a verlo como el padre o la madre de tus hijos, como alguien con quien te gustaría vivir, empiezas a buscar el tipo de casa donde te gustaría habitar con esa persona, y un sinfín de situaciones en las cuales empiezas a tener mucho más claro el panorama, no solo del presente, sino también a mediano y largo plazo. Increíble lo que estás diciendo. O sea, de verdad que estoy sorprendida con todo lo que voy aquí haciendo mis anotaciones y estoy como, wow, increíble lo que pasa en nuestro cerebro y además cómo podemos ser capaces mediante el amor, pues de eso, de hacer planes y qué partes del cerebro están involucrados en el amor, la diferencia con el enamoramiento. Oye, sabemos que el amor o el enamoramiento tiene varias etapas. Está esa parte intensa, cuando conocemos a esa persona y decimos, wow, o sea, este es el hombre, o sea, este es el hombre, esta es la persona con la que quiero estar el resto de mi vida. Pero de repente, pues bueno, las cosas dejan de ser como tan emocionantes o dejamos de estar tan emocionados para pasar a una etapa pues más estable, más de tranquilidad. ¿Qué cambios pasan en nosotros para que pasemos de ese pico emocional donde nos sentimos en el cielo ok, ahora estoy tranquila, estoy con esa persona, tengo una relación estable, sí, como tú dices acerca de esta parte cerebral, quiero hacer planes a futuro, pero bueno, ya todo está un poco más tranquilo, ya esas emociones, ese sentimiento, esas maripositas pues se tranquilizan un poco. ¿Por qué hay este cambio? ¿Por qué hay este cambio? ¿Dejamos de producir a lo mejor la oxitocina, la dopamina, o hay un cambio y se vuelve algo más estable? Definitivamente la oxitocina está presente, pero baja el nivel de dopamina, baja la adrenalina. De pronto también en una vida más estable, al bajar la dopamina, sube el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces ya el cortisol está un poquito más arriba, empieza otra dinámica en la cual, por ejemplo, cuando recién conoces a alguien y hablando de etapas de cuánto dura el enamoramiento, por ahí hay gente que dice que puede durar hasta los 3 años. La verdad es que son muy, muy optimistas. Yo le voy a que dura entre un año y medio, máximo 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Baja el nivel de dopamina, sube el nivel de cortisol, eso entonces ya te empieza a entrar en una perspectiva de que ya no necesariamente te gusta todo de la persona con la que estás, no necesariamente pongo una imagen que ustedes disculpen, pero es muy gráfica. Cuando tú estás en enamoramiento con alguien con las plenas mariposas en el estómago, puedes ir a comer con esa persona y jamás te das cuenta si tiene comida entre los dientes. Nunca te das cuenta, porque no lo ves, no pones tu atención ahí. Tu atención está en los labios, en los ojos, embelesado, embelesada en otras cosas. Cuando pasa el enamoramiento, cuando ya estás, digamos, en la etapa de construir el amor o vives con esta persona, te aseguro que te has dado cuenta que tiene comida entre los dientes. Y de pronto son ese tipo de situaciones que tienen que ver con dónde está puesta tu atención y la mirada. Ahora, cuando seguimos hablando de oxitocina, de lo que estamos hablando es de que la oxitocina también favorece el apego. Aquí voy a hablar de algo muy importante cuando hablo del apego. Se le ha satanizado un poco a esta palabra. No necesariamente el apego es malo. El exceso de apego sí, porque te genera una dependencia. Pero el apego es algo ultra necesario para la convivencia del día a día o la convivencia, digamos, frecuente con una persona.
Con nuestros hijos generamos apego, con nuestra familia generamos apego, con nuestro esposo, esposa, novio, novia, con la persona con la que pasas mucho tiempo, tienes que generar apego, porque si no, entonces luego te dan ganas de aventarlo por la ventana. Entonces, el apego es algo que es bueno, es algo sano y que se favorece mediante los abrazos, mediante los regalos, mediante las palabras, mediante las opciones de comprar una mesa, hacer planes sobre esa mesa, ir de vacaciones, en fin, el apego se vuelve algo indispensable en cualquier relación sana, pero un apego funcional, no un apego que te convierta en alguien dependiente. Eso, que no pasemos a ser personas que tenemos apego por otra a una persona dependientes emocionales, que eso sí ya Exacto. pues es algo un poco más fuerte y más grave. Sí, la verdad es que el apego lo han como satanizado un poco. Yo he tenido muchas veces esta conversación en el programa y bueno, el apego no es malo mientras sea un apego sano, un apego saludable que nos beneficie, que nos haga sentir tranquilos. Así Oye, es. ¿qué pasa? Bueno, escuchando todo lo que me estás diciendo, ¿por qué entonces cuando hablamos de amor pintamos un corazón? Si en verdad nos enamoramos con el cerebro y no precisamente con el corazón. Mm, bueno, sí nos enamoramos en el cerebro, pero también en el corazón hay neuronas y también en el corazón existe, digamos, un componente en el cual podemos hablar de una reacción química que favorece el amor y el enamoramiento, pero no solo en el amor, y ojo, en el intestino grueso, en el Imagínate. colon. También ahí hay una función neuronal importante. Entonces, eh, eso digamos a nivel técnico, pero ahora vamos a hablarlo, a ampliarlo un poco para entender que el tema del corazón está mucho más ligado a un concepto del romanticismo. Es decir, hay que hacer una precisión. Una cosa es amor y otra cosa es romanticismo. Una cosa es esta formación del romanticismo en el cual se vende un amor idealizado, en donde el otro no falla, en donde hay algo que se llama mitos del amor romántico. Tú y yo somos uno mismo. Se me hace que te conocí en otra vida. Wow, en serio eres la mitad que me faltaba. No, hombre, es que sin ti me muero. Es que te prometo que te voy a amar para siempre. Todas esas cuestiones necesitan simbolizarse de alguna forma y entonces pues se utiliza el corazón como un elemento icónico del romanticismo. Sin embargo, el amor no necesita que la otra persona sea perfecta. El amor no necesita que la otra persona no falle. El amor no necesita que hagas promesas a largo plazo que carecen de fundamento porque el amor es una construcción, es un día a día. El amor se trabaja, se construye, se suda, se provoca. En todo caso, podemos hablar de un punto en el cual te estoy amando. En este instante estoy construyendo algo contigo, un presente continuo que se puede alargar, pero siempre es importante tener claro que el éxito de una relación de pareja no se mide en función del tiempo que dura esa relación, sino en la calidad del vínculo y qué tan sana es la relación. Sabes que estamos hablando de amor, cómo funciona la química del cerebro en las diferentes etapas del amor, diferenciar el romanticismo del enamoramiento, pero ¿qué pasa, Axel, en nuestro cerebro cuando sufrimos una traición? Cuando es momento de terminar esta relación. Por ejemplo, ese es un instante en donde la oxitocina baja, porque justo hablando de la oxitocina como este elemento, como esta hormona que nos provoca seguridad y que baja el miedo, ante un evento como este, lo que sucede es que el nivel de cortisol sube muchísimo. En ese instante sentimos la amenaza de una forma tremenda, empezamos a sentir ansiedad, empezamos a estresarnos, empezamos a ver peligros inminentes y ahí surge algo que es importantísimo que la gente conozca. Esta palabra que después lo googleo o entre a algún buscador en internet y cheque de qué se trata esto. El concepto es distorsión cognitiva. Cuando una persona está ante un rompimiento, tiene una distorsión de la realidad. Tiene una realidad que le atemoriza, tiene una realidad que le hace sentir que no es suficiente, que tiene alguna deficiencia, que hay alguna situación que está mal en él o en ella. ¿Por qué hablo de distorsión cognitiva? Porque esa no es la realidad, solo es una parte muy pequeña de la realidad, pero muy, 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 muy pequeña,
que es importante que nos ubiquemos, que por ejemplo, para que entiendan las personas que ahorita no están viviendo, digamos, una separación, pero para quien lo ha vivido sabe de lo que estoy hablando. Y voy a poner un ejemplo muy claro de lo que es una distorsión cognitiva que prácticamente todos vivimos. Cuando uno tiene hambre, está en una distorsión cognitiva. Cuando uno no ha comido, cuando uno ha trabajado mucho y no ha comido, en ese momento no está en paz, ¿verdad? No es la persona más amigable del mundo, ¿verdad? Bueno, pues eso te ofrece un momento en el cual tú estás viendo una realidad hostil que no es la realidad. Cuando uno rompe, cuando uno tiene el corazón roto por utilizar nuevamente esta figura, cuando uno ha pasado por un proceso de separación, de desvinculación, en ese momento lo que surge es una amenaza. Y ahí hay una distorsión de la realidad que es muy importante trabajar porque la mente puede ser muy cruel en ese momento y llevarte a pensamientos en donde te haga sentir muy mal respecto a una realidad que es atemorizante, pero que no es exactamente lo que está pasando. Si dicen que después, esta es la última pregunta porque tengo que cerrar el tema, si dicen que después de que nos enamoramos, pues viene un duelo, vienen las etapas de duelo, la negación, la aceptación, pasamos por todas estas etapas de duelo, ¿qué pasa cuando se vuelve algo patológico? ¿Después de cuánto tiempo se puede convertir en algo patológico donde decimos, ok, este duelo no está bien, ya van 7 años y yo no me he olvidado de esa persona? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué pasa con esto? Definitivamente yo diría que un proceso de duelo inicia en el momento en el que decides desvincularte de esa persona. Es decir, cuando tú decides iniciar ese proceso de desvinculación, no cuando termina la relación. Yo me he encontrado con gente que tiene 2 años de separada y dice, es que tengo 2 años en duelo y no he podido sanar. Y luego, no es cierto, tienes 2 años separada, pero tienes 2 años en resistencia. O sea, todavía quieres regresar con esa persona. Entonces, se necesita un punto en el cual tú tengas el deseo genuino de desvincularte de esa persona, aunque te sea muy difícil pensar que es posible, pero el deseo genuino. Entonces, desde ese momento, en un trabajo terapéutico, yo te podría decir que en no más de 6 meses, tú has encontrado una estabilidad sobre esa situación. No vas a olvidar a la persona, pero va a ser una prioridad distinta en tu vida. Ahora, ¿en qué momento se vuelve una situación preocupante? Es decir, lo estás trabajando y nomás no puedes. Estaríamos hablando de un proceso de 8 meses, 9 meses, 1 año, en el cual tú en serio hiciste un trabajo genuino y no puedes desvincularte de esa persona. Ya no estamos hablando de amor, ya estaríamos hablando de una dependencia emocional. Y esa dependencia emocional tendría que tener un trabajo similar al que probablemente puede tener la dependencia hacia el alcohol, a la droga, al juego, y entrar en otro tipo de instancias en donde, por supuesto, sería de mucha ayuda también, además de la terapia psicológica, algún tratamiento psiquiátrico que venga, es de mucho apoyo. Axel, bueno, el amor y el desamor, podríamos estar aquí hablando horas, tal como Mucho. de hecho, no te quiero despedir, pero te tengo que despedir, Axel, de verdad que no quería, porque fíjate que surgen y surgen y surgen preguntas, qué interesante este tema, ¿no? Y cómo el cerebro, eso, puede distorsionarnos, hacernos amar a alguien, desenamorarnos, hacernos sentir amor, placer, todas esas cosas maravillosas que trae consigo el amor. Axel Ortiz, psicólogo, conferencista y comunicador mexicano, ¿dónde te podemos seguir? Claro que sí, un honor estar contigo. En Instagram estoy como @mirando en mí, en Twitter igual, @mirando en mí. En Facebook mi fanpage es psicólogo Axel Ortiz y también estoy por ahí en YouTube y en Spotify como psicólogo Axel Ortiz. Los espero allá para continuar la conversación. Te agradezco muchísimo la invitación. Seguramente vamos a estar en contacto para hacer cosas nuevas, para seguir con este tema y me despido con una frase que dice así: conócete, acéptate, ámate y entonces siente mariposas en el estómago por ti. Es importantísimo romper este mito de que solamente desde afuera alguien me puede hacer sentir eso. No. Conócete, acéptate, ámate y siente mariposas en el estómago por ti. Y además de por ti, Axel, que me encantó esa frase, qué importante amarnos primero.
nosotros mismos antes de amar a otra persona o de intentar amar a otra persona. Axel Ortiz, gracias por estar con nosotros. La verdad es que no lo quería despedir, pero ya saben que el tiempo en radio es corto. Axel Ortiz estuvo conversando cómo funciona la química del cerebro en las diferentes etapas del amor, del desamor también tuvimos la oportunidad de conversar. Nosotros ahora vamos a escuchar La Oreja de Van Gogh y al regreso vamos a estar conversando con el diseñador Usama Ishtai, diseños con huella internacional. Ya regresamos con más.